Hola, ¿qué tal? Soy Ana Pao y te voy a hacer parte 2 y posiblemente de muchas partes más, de la actividad que te vengo mencionando llamada Climate Frisk, ya que, como vimos en el video anterior, estábamos hablando de maneras diferentes en las que ya la crisis climática ha alcanzado alarmantes cuestiones políticas, gubernamentales, a tal grado que ya se está enseñando en escuelas. Y esta es una dinámica que a mí me pareció muy importante para poder ejecutarla, ¿no? En diferentes centros de aprendizaje. ¿Por qué? Porque con esta podemos concientizar y podemos administrar en un plano general la información sobre las causas y los efectos que han llevado a nuestro planeta a estar en esta situación en la que actualmente nos encontramos, ya casi, por así decir, a la deriva y con mucha impotencia de qué hacer al respecto. Esta actividad es muy sencilla. Consiste en que tenemos, se prefiere hacer en equipos. ¿Por qué? Porque es muy importante escuchar lo que cada quien tiene que decir y el raciocinio y la manera de la línea de pensamiento para llegar a esas mismas, soluciones y conclusiones. Entonces, en equipos de entre 4 u 8 personas, por ahí, se identifican cartas, 42 cartas. Cada una de estas cartas tiene un concepto que colabora al cambio climático. Y por la parte de atrás tiene una pequeña explicación como vocabulario y como summary, de un resumen, por así decir, de dicho concepto. Entonces, lo que se busca hacer con estas cartas es lograr como que integrar estas causas con sus efectos y vamos completando, por así decir, un collage, unificando las cartas de forma que tiene ya sea una cadena o como nubes, o ir ahí como que uniendo y haciendo un mapa de pensamiento muy grande, en donde ya como el equipo prefiera y donde se represente el plano actual en el que nos encontramos como mundo, como sociedad. Ahora, quiero repasar un poco de vocabulario muy sencillo antes de adentrarnos a la práctica en sí. ¿Por qué? Porque voy a mencionar muchos de estos conceptos y también para tener como que una idea y dimensionar de verdad de qué estamos hablando. Cómo el cambio climático no es solamente un concepto imaginario, sino tiene una matemática muy sencilla detrás. Muy bien, la palabra clima o climate en inglés, porque como ya mencionamos, este organismo que fundamenta la actividad, pues es internacional. Entonces encontramos y encontraremos, si tú futuramente te interesaría buscar al respecto, mucha información en inglés. Entonces, la palabra clima o climate establece las condiciones de tiempo climatérico y condiciones climatéricas que prevalecen en cierta área, independientemente del tiempo, ¿ok? Por ejemplo, el clima del desierto es seco, tiene poco acceso a suministro de lluvia, de agua, y es muy soleado, ¿ok? Ese es el clima del desierto. Y clima de países cercanos al polo, por ejemplo, que están mucho más, que tienen más altura, pues su vegetación y su fauna son características y adecuadas para soportar unas temperaturas de fríos, de una humedad correspondiente a esta situación geográfica que se tiene, y no sé, nieva frecuentemente, ¿ok? Este es el clima que se espera tener por default de esta zona. Y dicho esto, podemos ver que alrededor del mundo, alrededor de nuestro planeta, tenemos ocurriendo al mismo tiempo muchos tipos de clima. Por otro lado, cambio, la palabra cambio, representa movimiento, representa algo diferente. Entonces, movimiento hacia lo diferente, ¿ok? Estas palabras por separado son mucho más digeribles que juntas. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque al juntarlas por cuestiones matemáticas, ambas significa, o sea, hablando de cambio climático, estamos hablando del movimiento constante hacia lo diferente de múltiples condiciones climatéricas ocurriendo al mismo tiempo alrededor del planeta. ¿Ok? Ahí ya no se ve
concepto. O sea, estamos hablando de algo que ocurre todo el tiempo y para cada quien es interpretado diferente porque cada quien alrededor del mundo tiene diferentes, pues, requisitos, necesidades y cuestiones climatéricas. Y este movimiento constante se refleja en el incremento o disminución de temperaturas, así como otros indicadores, que si la elevación del mar, contaminación atmosférica, muchísimos otros indicadores. Pero principalmente notamos, o bueno, desencadena, por así decir, mayormente el aumento o disminución de temperatura y nos afecta de manera global, a tal grado que el día de hoy es una emergencia y es por muchísimos considerado el mayor reto del siglo. Entonces, como te mencionaba, estos indicadores son el derretimiento de icebergs, de glaciares, el derretimiento de los polos, los múltiples incendios forestales, de selvas, etcétera, que se tiene incluso hasta en propias calles, y el aumento del mar, también el aumento del nivel del mar, inviernos muy muy extremos, nieves más densas, tormentas de nieve más densas, tormentas en general más espesas, ciclones, tornados, todos estos cambios son ya indicadores que, más allá de indicadores, ya por sí solos son pues cuestiones de alarma. Pero, ¿qué causa todo esto? ¿Estamos hablando de un solo culpable? ¿Estamos hablando de una sola acción que podemos fácilmente dejar de hacer para que todo regrese a la normalidad? Y simplemente tenemos que apuntar a algún responsable y decir, tú vas a cambiar para esto, para dejar de tener esto. Es solamente del mar, es solamente del aire, es solamente del espacio, cómo el espacio está relacionado también en todo este concepto de nuestras acciones, en nuestras acciones humanas. Sí, pues todas estas dudas espero ayudarte a solucionarlas acá con estos próximos videos en donde planeo explicarte cada una de estas cartas. Es que, como te comento, son 42 cartas. Voy a intentar hacerlo lo más resumido posible para que podamos entender la causa y el efecto de cómo todas estas se van unificando. Y vemos que no es algo lineal, vemos que no es algo, como que de un solo rumbo, no solo tiene una sola explicación, es algo un poco, mucho más complejo que solamente un solo culpable, una sola acción, una sola causa. Es mucho más complejo y más adelante vas a ver cómo un solo concepto deriva de diferentes causas y después esto unifica esto, entre estas dos se conecta otra, está cañón. Entonces, es por eso que con este video quiero hacer como que una compilación de las 42 cartas. Te las voy a explicar porque también son conceptos que posiblemente, bueno, yo descubrí muchos nuevos conceptos que no conocía y no sabía, pues, por lo mismo, el impacto que tenía. Y conocer la ciencia detrás de esto también brinda mucha más claridad a cómo se va relacionando después con otros conceptos. Entonces, me parece muy interesante y enriquecedor, platicar sobre este tema. Espero a ti también te interese. Y muy bien, comenzamos con la sección de las 42 cartas.